Dios es todopoderoso. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 1 versículo 8, Dios mismo dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. La Biblia dice en Job capítulo 37 versículo 23, Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder. La Biblia dice en Job capítulo 42 versículo 2, yo conozco que todo lo puedes, dice Job, después de tener una experiencia con Dios. Cuando Job mismo se maravilló y dijo: ¿quién es ese que oscurece el entendimiento? Gloria a Dios. Job dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dios es todopoderoso y la creación misma lo sabe. La Biblia dice en el Salmos 93 versículo 4, Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. La Biblia dice en Job capítulo 26 versículo 12, Dios agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere su arrogancia. Su espíritu adorna los cielos. La Biblia dice en Salmo 65, 6, tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía. La Biblia dice en Salmo 74, 12, pero Dios es mi rey desde tiempos antiguos, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste la cabeza de monstruos en las aguas. La Biblia dice en el Salmo 68, 34, atribuir poder a Dios y sobre Israel es su magnificencia y su poder está en los cielos. ¿Por qué en los cielos? Porque la Biblia dice en el Salmo 19, 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aleluya, Dios es todopoderoso. Aleluya. ¿Y qué significa eso, varón? Eso es un principio, eso nos revela un principio, una verdad irrefutable que no depende del tiempo para ser verdad. ¿Y cuál es ese principio? Que tenemos un Dios autosuficiente, porque es todopoderoso. ¿Qué significa eso? Que Dios no depende de las circunstancias para hacer lo que quiere hacer. Alma mía, alaba a Dios, que solo vos lo entendieron. Dios es autosuficiente y todopoderoso. Significa que no depende si el clima está frío o está caliente. Si Él quiere hacerlo, lo hace. Dios es todopoderoso. Aunque la tierra esté seca, si Él siembra una semilla, esa semilla nace, germina y produce fruto. Dios es todopoderoso. Aunque las circunstancias digan que tú no tienes nada, si a Dios le dio la gana de bendecirte, Dios sacará de la gana lo necesario para bendecirte. Dios es. Alaba a Dios. Cuando tú dices: Dios mío, hasta aquí llegué, Dios dice: tranquila, que a mí me quedan todavía. Yo debo seguir caminando. Eso me da la bienaventuranza de que cuando yo me canse, mi Dios me carga y no se agota. Él dice la Biblia: no se parece con cansancio, su entendimiento no hay quien alcance. Por tanto, Él multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Aleluya. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Dios autosuficiente, todopoderoso, se levantan como águilas, volarán, correrán. Alguien está aquí y no se cansarán. Yo tengo un Dios que es autosuficiente. Por tanto, es menester que nosotros gritemos, como dice Apocalipsis 19:6. ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios
todopoderoso reina. Dios es todopoderoso y para Él no hay nada difícil. Óigame, la frase difícil es más profunda que imposible. Porque desde que decimos Dios es todopoderoso, estamos diciendo que no hay nada que Él no pueda. Pero cuando decimos que para Dios no hay nada difícil, estamos diciendo que no solo lo puede hacer, sino que no le hace dificultad. Wow. La Biblia dice en Génesis capítulo 17, cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció y Dios le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. ¿Por qué Dios se les reveló como el todopoderoso? Porque Abraham y Sarai anhelaban tener un hijo desde su juventud, pero Sara era estéril, y ahora esto se sumaba con el tiempo, la edad, y ahora Abraham tiene 99 y Sara 90 y pico, y la Biblia dice que entonces Dios se les revela y le dice: yo soy el Dios todopoderoso, aunque el tiempo haya pasado y se haya sumado, yo puedo hacerlo por ti. Para usted es imposible, pero no para mí. Y me impresiona que entonces Dios se les revela y le dice en Génesis 18:14: ¿hay alguna cosa difícil para Dios? Aleluya. Dice la Biblia en Jeremías capítulo 32 versículo 17, Jeremías orando dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y no hay nada difícil para ti. Entonces Dios se le revela y confirma lo que dice Jeremías 32:27, y le dice Dios: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne, habrá alguna cosa difícil para mí. O sea, Dios se gloria a sí mismo diciendo: habrá alguna cosa difícil para mí. Entonces presta atención a esto. Ana también era estéril. ¿Cuántos se acuerdan de Ana, la mujer de Elcana? Ana quería tener hijos, pero era estéril. Sin embargo, Ana era joven. Gloria a Dios. A diferencia de Sarai, que Sarai ya estaba en edad. A las dos, en circunstancias distintas, Dios le concedió un hijo. Porque para Dios no es más fácil darle un hijo a Sara, que tiene 90 años, es estéril y ya la vejez la ha tocado, que dárselo a una que no es eterno, que sea eterno, que sea joven. No sé si me doy a entender. Para Dios no es más difícil sanar un ciego que levantar un paralítico. Para Dios no es más difícil levantar un muerto de unas 3 horas o un muerto de 4 días que viene ya. Para Dios no es difícil hacer milagros, y Dios no hace milagros a medias, porque se quedó en mitad. Por eso no regresó el milagro a medias. Dije que se paró el dedo el vaso y después se sentó y no volvió a caminar más. Eso no fue Dios, usted lo forzó. Lo de Dios hace, permanece para siempre, porque Dios es todo. A Dios no le es más difícil dividir el mar rojo que parar las aguas del Jordán. A Dios no le fue más difícil separar el cielo de la tierra que poner un límite al mar. Aleluya. A Dios no le es difícil bendecirte cuando todos te han echado a un lado, cuando tú no tienes entrada de ningún lado. A Dios tampoco le es difícil bendecirte cuando tú solamente estás esperando 1,000 pesos. Mire, cuando usted solamente está esperando 1,000 pesos para algo, Dios es capaz de darle los 1,000. Pero cuando usted necesita 1 millón, 2 millones, 3 millones, Dios es capaz de darle los 3, los 4, los 5 millones. No sé si usted está entendiendo el pueblo que usted quiere. A Dios no le es difícil sacar el mundo de la espalda, pero tampoco le es difícil sacarlo del pánico. Esto nos revela un principio. Debemos apoyarnos en Dios, no solamente en los problemas mayores, sino también en los menores. Debemos apoyarnos en Dios, no solo cuando no podamos, sino también cuando se nos dificulte, aunque podamos. Apóyate en Dios
en toda circunstancia y en todo momento, independientemente de si puedes o no puedes. Y te aseguro que verás el poder de Dios a tu favor. ¿Sabe por qué? Porque el poder de Dios actúa a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Repito, el poder de Dios actúa a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Dios nos da de su poder. Ese Dios que ya vimos que es todopoderoso y que con tan solo ver Dios, con un abrir y cerrar de ojos puede desaparecer la tierra, las constelaciones, los planetas, todo lo existente sin dificultad, en un abrir y cerrar de ojos, sin sudar una gota como estoy yo sudando aquí, sin siquiera mover un pelito. Dios en un segundo puede decir: Dios no necesita que nosotros lo ayudemos. En un segundo Él puede hacer que todo el mundo se arrepienta y venga a sus pies. Es más, puede hacer así, un charquillo de dedos, y todos los errores que han pasado, volver a decir como lo que si nunca hubieran pasado. Dios no tiene poder menos ni más. Es todopoderoso, infinita y eternamente. Aleluya. ¿Y saben qué significa eso? Ese poder está a tu servicio. La Biblia dice: Jehová juzgará los confines de la tierra, dará su poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Primera de Samuel 2:10. Por eso Dios le envía un mandato al pueblo de Israel para que no diga en su corazón: mi poder y mi fuerza, mi mano me han traído esta riqueza. Dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder de hacer las riquezas. ¿Y sabe algo? No es poder de que mágicamente usted va a abrir su cuenta. Ya va a dar tampoco que usted va a ir al banco y va a decir: entrégame lo que me mandaron, que el cielo me puso ahí, una necesidad ahí. Lo que el poder le iba a hacer es darle capacidad, habilidad, estrategias. Yo le quiero a Dios empezar el año: mira, para empezar el año necesito 100,000 pesos. Es para empezar, no es al final ni a la mitad, para empezar el año. Y el Señor entonces me dijo que lo único que yo necesito es que te sientes a estudiar la historia de Gedeón. ¿Y por qué Gedeón? Porque a veces uno necesita los 100 que cree que necesita, como 300 bajo. Varón, ¿cómo así? Lo poco que tienes con la estrategia divina, lo poco que tienes con la estrategia divina es suficiente para vencer al cantante. Lo poco que tienes. ¿Cuántos creen que este año tendrán el poder de hacer riquezas? Yo empecé diciendo esta parte, que Dios, el poder de Dios actúa en favor de los, ¿quiénes? De los que tienen corazón perfecto para con Dios. Dios hará grandes cosas. Dios quiere manifestar su poder en ti. La pregunta es: ¿tienes tu corazón perfecto? Dice Segunda de Crónica, capítulo 16, versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar, manifestar, evidenciar, enviar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Qué significa eso? Que el poder de Dios puede actuar a tu favor
o en tu contra, según tus elecciones. En español, puede darte el poder de hacer las riquezas a tu favor o puede entorpecer tu poder de hacer riqueza en tu contra. Así es. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Pero la ira de Jehová está contra lo que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Job 5:12. Dios frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada. Él prende a los sabios en su astucia y frustra los designios de los perversos. Salmo 33:10. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Proverbio 12:7. Dios trastorna el camino de los impíos. Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Salmo 34:16. La ira de Jehová es contra lo que hacen el mal. Proverbio 21:30. No hay sabiduría, no hay inteligencia, no hay consejo contra Jehová. No te engañes. No te engañes. Si estás contra Dios, Dios no estará a tu favor. No te engañes. Si no estás en la fila de los que van hacia arriba, estás en contra de esa fila. Aquí no hay posición intermedia. Aquí no hay una posición de yo no estoy de ninguno de los dos bandos. Aquí usted está o no está. Usted no puede estar dentro de la iglesia creyendo y haciendo creer que está cuando su corazón todavía está por fuera. Y tampoco puede estar allá afuera y queriendo sembrar y dejar un diezmo cada 100 meses, creyendo que por eso Dios me va a bendecir. La Biblia dice: el que no es conmigo. ¿Cuántos son con Dios? Yo soy usted, levanto la mano corriendo. ¿Cuántos son con Dios? La Biblia dice: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge de espada. Eso habla de dos gente. Del que está allá afuera totalmente contra Dios porque no está aquí, y del que está aquí cree que está con Dios y está desparramando. Wow. La Biblia dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Varón, pero usted acaba de decir que Dios me va a dar el poder de hacer riqueza, y usted me emocionó con eso y ahora me está matando con el asunto. Ahora mi corazón no puede querer la riqueza. ¿Qué es lo que pasa, varón? El punto es cuánto tú quieres lo que estás pidiendo. ¿Lo quieres más que al Dios que quieres? No améis al mundo ni la cosa del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo, yo estoy 100% seguro que Dios puso sus ojos sobre esta casa. Y que Dios dijo ahí: hay mucha gente que yo no voy a poner en pilares altos. Y lo más probable que los recursos que necesitemos para terminar lo que hemos empezado no vengan de afuera, vengan de gente que Dios empieza a levantar desde adentro. En otras palabras, Dios quiere efectuar su poder, y yo creo que señaló esta iglesia, pero necesita corazón perfecto para con él. ¿Y qué es tener corazón perfecto para con Dios? Tener corazón perfecto para con Dios es estar completamente rendido a Dios. Es una gente que no solo lo reconoce, sino que también está inclinado hacia Él en plenitud de fe. Se lo explico. El factor principal que define el poder de Dios a tu favor o en tu contra es tu fe. Y lo que determina que tu corazón sea recto o perfecto para con Dios está en tu fe. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará. Y
Y el tesoro es la fe. Donde la fe se fundamenta, o sea, en el tesoro que la fe se afianza, se agarra, allí tú pones tu corazón. Por eso Dios dice, no confiéis en las riquezas. Y aquí entramos al Salmo 62. 62, 11 dice, 10 y 11 dice, no confiéis. Oye cómo empieza diciendo, no confiéis en la violencia, ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellos. Y luego dice, porque una vez habló Dios, y 2 veces oyó él, que de Dios. Entonces, antes de entrar a ese terreno, te dice, lo que me pide, que el poder de Dios se manifiesta en mí, es que tu corazón no se afiance en la riqueza de este mundo, ni en otra cosa que no sea Dios. Aleluya. Entonces, Dios no está buscando gente perfecta, pero está buscando gente imperfecta que perfectamente sepa rendirse a Él. ¿Qué es tener el corazón perfecto? Es que tú dices, mira, mi fe yo la deposito únicamente en Dios. Perfecto, la palabra perfecto aquí es plenitud, completo. Completo, pero no completo de perfección de nunca falla, sino una perfección de madurez, de lo llena, de todo tiempo. Es un todo tiempo busco a Dios. ¿Cómo así? Cuando me va bien, busco a Dios. Aleluya. Cuando me va mal, busco a Dios. Cuando me ven trabajo, busco a Dios. Pero hay gente que creen que todos son perfectos para con Dios y nada más lo buscan cuando le va. Aleluya. Pero un corazón perfecto le dice a Dios cuando me duele la espalda antes de ir al médico, oro a ti. Pero también si me diagnostican un cáncer antes de ir al médico, te busco a ti. Es un corazón que en todo tiempo busca a Dios. Por eso fíjese, Dios dice de David, varón conforme en mi corazón. Pero David mató a Urías Eteo. Pregunta, ¿cuánto tiempo usted cree que David ejecutó ese plan? 2 segundos. Duró su tiempo. Pregunta, en ese tiempo, ¿dónde estaba Dios? Y el Espíritu de Dios se le fue. No sé, no me pregunte, que yo no sabría decirle. Le toma a la mujer, lo mata, finge. Cuando van y le dicen, mira, hombre de Dios, hubo un hombre que agarró y cogió la ternerita de un pobre que nada más tenía un solo. Y ese hombre tenía muchas terneras. Y dice David, pero si hay que matarlo, tráemelo. Y cuando saca la espada, la deja caer porque ahí mismo el profeta le dice, ¿seré tú? David habló mentira. O sea, usted estudia a David, usted encuentra a David hablando mentiras, como que no pasa nada en el templo de Dios. Pero Dios dijo, varón conforme a mi corazón. Porque cuando David se levantaba en guerra contra él, no iba donde Saúl. Cuando a David se levantaron sus enemigos, no iba donde Isaí, iba donde Dios. Y de Dios. Eso es corazón perfecto para que Dios, que en todo tiempo lo busques a Él. Y verdaderamente que cuando Él te corrija por todo lo malo que has hecho, tú te arrepientas. Cuando Dios se le reveló a Moisés en Génesis 17, ¿qué le dijo? Yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Y sabe qué más le dijo? Anda delante de mí y sé perfecto. Wow, señores, escúchenme que yo me gozo con la palabra. ¿Por qué Dios le dijo eso? Usted da un capítulo o 2 para atrás y usted se encuentra que después que Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, que te voy a dar hijos, te voy a hacer de ti una gran nación, etcétera, etcétera. Entonces pasan los años, pasan algunos 10 años, o 14 creo que fue, y Dios no le había cumplido todavía. Entonces Sara, las mujeres, ¿dónde están las mujeres? Aquí, levanten la mano. Hay mujeres en la historia que no le hicieron justicia a ustedes.
Yo le decía a mi esposa eso hoy. Digo, wow, hay mujeres que no la ayudaron en la historia. Eva fue la primera, Eva no la ayudó. Por Eva, dice Pablo, por Eva, la mujer cállese, que Eva fue engañada primero. Pero es otro tema. Y Sara, oye el nivel de Sara. ¿Usted se acuerda cuando Dios le dijo, hay alguna cosa difícil para Dios? Se lo dijo Dios principalmente a Sara. Porque Sara se rió cuando Dios le dijo, van a tener un hijo. Y Dios le dijo, ¿y por qué Sara se rió? Pero ella estaba detrás de la tienda. Ellos estaban hablando, Sara estaba comiendo boca. Y ella oyó y se rió. Y Dios, que es Dios, todo lo sabe, todo lo ve. Dice, ¿por qué tu esposa se ríe? Ciertamente van a tener un hijo. Y Sara sale, yo no me reí. ¡Adiós! Sí. ¡Qué esperanza, eh! En fin. Sucede que Sara viene y le dice a Abraham, mira, yo sé que Dios va a cumplir, pero no va a cumplir todavía. Mientras tanto, vamos a ayudar a Dios. Toma a Agar, ella va a dar un hijo, lo va a parir, yo lo voy a sostener cuando ella lo parie de nosotros. Ayudamos ahí, Dios que nos dé el segundo. Aleluya. ¿Y sabe qué hizo Abraham? Tal cual Adán comió de la manzana. En ese momento el corazón de Abraham no fue perfecto para con su Dios. Vaciló. O sea, ser perfecto para con Dios no es ser perfecto en todo, sino en una sola cosa que te pida, que permanezca fiel. Permanece fiel solamente en eso. ¿En qué tenía que permanecer fiel Abraham? En simplemente esperar la promesa hasta que Dios, mira, Dios lo dijo, y si Dios lo dijo que por ahí es por ahí, no voy a buscar otra puerta. Y entonces Dios le dice, anda delante de mí, sé perfecto. Y me agrada lo de Abraham. Dice la Escritura, Dios le dijo, y pondré mi pacto entre mí y te multiplicaré en gran manera. O sea, si haces eso. Y entonces dice, entonces, ¿sabe qué dice entonces? A consecuencia de eso, de lo que escuchó, entonces Abraham se postró sobre su rostro. Y Dios habló con él diciendo, mi pacto es contigo. En otras palabras, reconozco que fallé, reconozco que me dejé llevar por las emociones, me postro, me inclino, rindo mi corazón. Y Dios dijo, aprobado, mi pacto es contigo. Aunque hayas cometido error, hayas fallado, no seas perfecto. Si cuando Dios te habla, sobre todo esta noche, te postras y dice Dios, mi corazón desde hoy será perfecto para contigo. Entonces Dios dice, mi pacto es contigo. Estuve viviendo hace unos días atrás unos días bastante tristes y agotadores. No rocé, ondé el camino de la depresión y sentí que me hundí en ese lodo cenagoso. Y el Señor me dijo, cuando te llegó esa crisis, perduró. ¿Sabe por qué? ¿Por qué, Señor? Porque lo primero que hiciste fue correr a la tristeza. Pero ¿te acuerdas cuando iniciaste? Por un plato de comida tú corrías a mí. Wow. Me dijo, ¿te acuerdas cuando tú te parabas ahí frente a la puerta de la iglesia? Que le llamábamos la puerta de la hermosa, porque era donde nos parábamos a esperar qué varón de Dios será tocado para la cena de esta noche. Y no llegaba nada. Tú venías, ¿te acuerdas bien? Tú venías aquí y decía, Dios, tengo hambre,
Voy a orar por lo que tienen hambre. Y yo pasaba horas orando por lo que tienen hambre y me llenaba. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Vuelve a tener un corazón perfecto y recto. Y cuando esa depresión te visite, tócame las puertas a mí. Fuiste a psicólogo, fuiste a esto, fuiste a aquello. Pediste consejo aquí y allá, pero te olvidaste de mí. ¿Cuál es el mensaje de esta noche? Corre a sus pies en todas circunstancias. Busca a Dios. Y esa circunstancia, esa situación que te oprime, te darás cuenta que delante de Dios nada es. Hay situaciones que van a permanecer hasta que conviertas en un hábito buscar a Dios. Está bien, le tocaste la puerta una y otra vez a esa amiga, pero ya no se la toques más, dice el Señor. Deja caer tus lágrimas ante mí, aunque sientas que yo no te escucho. Ya no corras más fuera de mi presencia. Ven a mí. Quiero manifestar mi poder. Hay un corazón perfecto